Bien, entonces vamos a comenzar el tema del día de hoy. Nuevamente, gracias. Y bienvenidos nuevamente, pues, al curso internacional de bioquímica clínica, ¿no? Eh, bien, el tema a presentar el día de hoy, estudio citoquímico de líquidos, de líquidos cerosos, casos e interpretación. Bueno, cerosos y no cerosos, ¿bien? Mi nombre, ya lo saben, soy el tecnólogo médico David Quispe Aranda, especialista en laboratorio clínico y anatomía patológica, maestro en ciencias forenses y criminalística, doctorando en educación, estudio de especialidad en bioquímica clínica y catedrático universitario. Bien, este tema de citoquímico de líquido, pues es amplio, pero en este caso vamos a hablarlo con casos. Vamos a hablarlo con casos desde un punto de vista que podamos dialogar, conversar, y si hay preguntas, me la hacen y podemos así uniformizar. Lo que conversaba con muchos colegas, con unos colegas de México, algunos colegas de Bolivia, de El Salvador, es poder uniformizar el criterio. Perfecto, hay normas y guías internacionales, pero el detalle está podernos regir específicamente a estas normas, ¿no? Bien, a ver, vamos a pasar, un momentito, ya está. Bien, para la presentación del día de hoy y para futuras presentaciones también, generalmente me baso en una guía, en un libro. Un libro que, bueno, estoy terminando de realizar, estoy terminando ya de gestionar para poder presentarlo y compartir con todas las experiencias y unos casos muy interesantes y procedimientos y protocolos en el correcto hacer del citoquímico de análisis citoquímico de líquido de punción. Generalmente cuando hablo de estos procesos me guío en dos normas. La guía del CLSI, el C49A, y de la guía del CLSI H56A. Uno me habla de la composición clínica o la composición celular y otro de las características químicas, que es muy importante y fundamental, ¿correcto? Ojo, esa de C49A es muy interesante, porque te habla de la validación de la metodología, un trabajo de investigación que estoy realizando ahora sobre este tema muy específico, que más adelante, si hay preguntas, la vamos a comentar. Igual le voy a decir un pequeño acápite sobre esto, ¿correcto? De lo que voy a presentar a continuación y lo que también voy a hablar, voy a detallar, es también extraída de evidencia relevante, de literatura científica, trabajo de investigación, de papers, ¿no? Que me han brindado datos relevantes que se incluyen en la presentación y en el manual o el libro que estoy realizando, que estoy sacando, ¿no? Bien, a ver, perfecto. Ok, este es el libro, ¿no? Pronto vamos a estar sacándolo, vamos a estar compartiendo, pues, para poder tener estas guías con guías internacionales. Bien, no podemos comenzar a hablar citoquímico rápidamente de los casos sin detallar algo, y esto hay que ser muy puntual. Un citoquímico solamente abarca examen físico, examen citológico y químico, no hay más, ¿correcto? Dentro de las guías internacionales no me hablan de adenosina de la enzima, no me hablan de la tinta china o cultivo coloración de Gram, no. Solamente el análisis citoquímico basa o está estipulado en examen físico, citológico y químico. Inclusive le puedo decir en el volumen. El volumen no está estipulado en ninguna parte apuntarlo como guía o como resultado. Hay que tener muy en cuenta eso. Dentro del examen citológico, lo más resaltante, el recuento de leucocitos, el recuento de Matías. Les doy un dato. El recuento de Matías, inclusive desde un punto de vista clínico interpretativo, no es muy utilizado, salvo últimas investigaciones en líquido articular. En líquido articular, la presencia de Matías es más significativo que el recuento de neutrófilos o el porcentaje de neutrófilos, en este caso polimorfo nuclear. El recuento diferencial leucocitario, en la cual se habla ahora de hacer el recuento exacto, como si fuera un hemograma. Neutrófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos. La observación de otras células que no están dentro del porcentaje, no se consideran dentro de. He visto artículos, he visto revistas, he visto informes, trabajo de investigación. No se debe colocar ni las células mesoteliales, ni tampoco las células sospechosas de malignidad, ¿correcto? Y también la búsqueda de cristales. En el examen químico están
Vamos a colocar dentro de un punto de vista de aprobación por la FDA que solamente la glucosa y las proteínas, el pH y el lactato está validado. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. Pero si quieren hacer proteínas, LDH, quieren hacer, por ejemplo, albúmina, colesterol, triglicéridos, tarararán, no está validado. Y ese es un punto de repente en cuanto a la validación que se le tiene que hacer a estos métodos. Disculpe, ¿a qué le llama usted validación? Validación significa que tu prueba está validada para que tú corras la glucosa en líquido pleural, en líquido en suero o en plasma, más no está validado para que lo corra en glucosa, para que lo corra en líquido pleural o en líquido acítico o en líquido pericárdico. Y la pregunta es, ¿por qué se hace? Ah, interesante pregunta. Pero ya ahí tendríamos que detallar un poco más. Como le digo, estamos haciendo un trabajo de investigación sobre esto, sobre una validación rápida mediante las pruebas de recolección para poder validar, hacer la validación correspondiente. Pienso que terminando el libro vamos a hacer una charla también de repente haciendo la metodología de la validación correspondiente. Sí hay que tenerlo presente. Este es un esquema, antes de comenzar a hablar los casos, no se preocupen. Este es un esquema de cómo se realiza un citoquímico del líquido, ¿no? Por ejemplo, es un esquema que yo he realizado un flujograma muy interesante de poder trabajar. Miren, cuando te llega la muestra, apunta a las características físicas, realiza ese recuento de leucocitos, no es recuento celular. Disculpe, pero aquí en mi equipo dice recuento celular. Ojo, vamos a hablar, estoy hablando de procedimientos manuales, porque en muchos sitios todavía se sigue haciendo manual, más no automatizado. Y el automatizado es otro punto de más. Existe una cápita importante en citoquímico de líquido, que es comparar el recuento manual versus el recuento automatizado, tanto el recuento leucocitario como el diferencial. Y existen muchas particularidades que podríamos hablar horas y horas sobre este tema. En el recuento de leucocitos podemos hacer el recuento de Matías, ¿sí? Luego de eso realizamos la centrifugación, lo sabemos todo. De la centrifugación obtenemos el sobrenadante y el sedimento, ¿correcto? Del sobrenadante realizamos las pruebas químicas. Disculpe, las inmunológicas, lo volvemos a repetir. Las pruebas inmunológicas no corresponden al examen citoquímico. Disculpe, yo realizaba en líquido cefalorraquídeo un BDRL como parte. No, no corresponde. Ojo, digo no corresponde, es diferente a decir que no se puede realizar. Sí se puede realizar, pero no corresponde como parte del examen propiamente dicho. Del sedimento se hace recuento leucocitario entre polimorfos nucleares y mononucleares, lo sabemos todos. Disculpe, eso no se hace de la muestra sin centrifugar, siempre y cuando la muestra tenga muy buena celularidad, para eso existe el examen directo, no se necesitaría realizar la sedimentación o hacer el extendido. Disculpe, ¿usted utiliza citospin o citocentrífuga para realizar sus procedimientos de estudios citológicos, citomorfológicos? No. Y le voy a mostrar unas fotos que no es necesario, desde mi punto de vista, utilizar un equipo o tener un citospin o una citocentrífuga. Pero a mí me han dicho, me han recalcado que es lo correcto. Sí, pero se podría utilizar, yo utilizo una centrífuga normal con una metodología muy interesante que hemos patentado para poder realizar este procedimiento. Del sedimento se ven células mesoteliales, macrófagos, cristales, etc. Pero este es un esquema en general. Si te viene un líquido, realízalo de esta manera. No vas a tener inconvenientes. En la parte física, sin centrifugar, ves el color, aspecto y coágulo. Y si hay coágulo, no se hace el recuento, solamente se hace el examen diferencial aproximado. Qué interesante ese punto de vista, ¿no? A mí me dijeron que cuando viene coágulo no hago nada, pongo coágulo y se elimina. No, se puede hacer bioquímica y también se puede hacer la parte del examen diferencial, pero aproximado, nada más. Bien. Estos son líquidos que te vienen, no que le vienen. Por ejemplo, el primero amarillo es un líquido pleural, los demás son líquidos cefalorraquídeos. Me dirás, pero el líquido cefalorraquídeo ahí no hay nada. Cuidado, he visto algunos casos que, aunque no corresponde al examen propiamente dicho, se le puede recomendar al área de microbiología, porque a veces en líquidos cefalorraquídeos, cristal de roca, son característicos, porque tienen poca pleocitosis, poca celularidad, pero predominan mononucleares. Se ha visto que hay diagnóstico de bacilo de Koch o presencia de bacilo alcohol ácido resistente. Ya eso microbiología se encarga aparte de hacer el estudio. Disculpe, ¿eso no corresponde al área citoquímica? No. Disculpe, la tinta china se podría hacer. No, la tinta china tampoco corresponde al examen citoquímico. El examen citoquímico propiamente dicho y puro, como se debe manejar, es
examen físico, examen químico y el examen citológico, ¿no? Bien, el recuento celular generalmente se puede hacer de manera manual o automatizada. De manera manual utilizamos el hemocitómetro de Neubauer y en algunos países como en Paraguay, con una colega conversábamos que utilizan la cámara de Fuchs-Rosenthal. Ahora, la cámara de Fuchs-Rosenthal es la más adecuada para líquido cefalorraquídeo porque te puede cargar mayor cantidad de muestra y te salen datos más exactos. Habría que hacer la comparación, me dicen, sí, hay trabajo de comparación y siempre Fuchs-Rosenthal es más utilizada en líquidos que la cámara de Neubauer. Bien, cuando realizamos el recuento celular vamos avanzando un poco. También me guío de la guía de la H56P, que te dice esto de acá. Este gráfico que ustedes están observando, hablan específicamente de la guía. La guía, ¿qué te dice? Miren, cuando recuentas, o cuando ese es un reticulado de Neubauer, ¿correcto? Es el reticulado, la cámara de Neubauer tiene dos reticulados superior e inferior. Miren este reticulado de Neubauer, la teoría o la guía te dice, la CLSI H56, recuento de celular, examen citológico, te dice, si en los 9 cuadrantes ves menos de 200 cuadrados, cuentas todos los cuadrados que ves acá. Si en los 9 cuadrantes que están acá, propiamente dichos, ves más de 200 células, cuenta los 4 cuadrantes superiores, los grandes, ¿no? Que están en amarillo. Y también te dice la guía, si en uno de estos cuadrantes observas más de 200 células, cuentan los cuadrados centrales correspondientes normalmente al recuento de hematíes, ¿correcto? Eso me dice la guía. Eso se estipula, eso se realiza. Bien. Y utiliza una fórmula general. Una fórmula que generalmente es una fórmula utilizada y hay variantes. Hay variantes que se pueden utilizar, no hay ningún problema. Por ejemplo, hay algunos colegas en México que utilizan o multiplican por el factor 1.1, si no me equivoco, utilizan otro tipo de conversión, pero siempre hay que guiarnos de lo que dice pues la norma específica. A eso se llama la estandarización de los procesos o protocolos. Fácil es cuando la muestra te llega incoloras, pero ¿qué pasa si te llegan turbias? ¿Qué pasa? Rojas, hemorrágicas, te llegan turbias, mira, ¿ve? Te llegan amarillas. Te llegan líquidos cefalorraquídeos hemorrágicos o ictéricos, ¿no? O amarillos. Disculpe, santocrómico. No, no es santocrómico. Solamente el término santocrómico en líquidos cefalorraquídeos se utiliza cuando la muestra es postcentrifugada. Hay que tenerlo presente. Y miren este líquido lechoso, ¿no? Característico de un derrame quiloso. O también puede ser pseudoquiloso. La diferencia es realizarle el colesterol, ¿no? El colesterol y el triglicérido para determinar si es derrame quiloso o pseudoquiloso. Importante en los derrames de quilotórax, pseudoquilotórax, etcétera. Muy importante, desde que viene el líquido al laboratorio, uno ya puede determinar qué tipo de análisis. ¿Qué células encontramos? Células propias de la sangre periférica, macrófagos, células mesoteliales, neoplásicas. Estas son células o líquidos de revestimiento. Y en el líquido cefalorraquídeo encontramos células del epéndimo y células plexocoroideo. Pero ojo, estas células solamente se van a encontrar siempre y cuando se obtengan o muestras de recién nacidos o si no se utiliza una punción lumbar en el líquido cefalorraquídeo, sino una punción cisternal. Hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta que las células en el líquido se degradan rápidamente, tienen poca viabilidad. Eso téngalo muy presente. Por eso cuando viene un líquido hay que procesarlo inmediatamente, ¿correcto? Dejar de hacer todo porque es una muestra valiosa. Hay que recordar también que se afecta mucho cuando se altera la velocidad o se da mayor tiempo. Muchas células no se aprecian tan igual como se ven en sangre. Yo no voy a ver esos neutrófilos grandes, bonitos con sus lobulaciones. Tienden a compactarse los neutrófilos característicos. Inclusive los neutrófilos si deja mucho tiempo, tienden a volverse apoptósicas. Las células apoptósicas y el núcleo se contrae, epignotico, muy característico. Una alteración, una patología no es propio de las células, porque los neutrófilos o linfocitos, las células propias están en sangre, pero migran hacia los líquidos. Recordemos algo. Los líquidos serosos provienen del ultrafiltrado del plasma, vienen a ser propiamente características o componentes del plasma, ¿no? Y dentro de eso también podríamos observar las células características, ¿no? Bien, como le dije, yo no utilizo citospin. Ojo, tampoco digo que no lo hagan. Si lo tienen, perfecto. Si tienen en su laboratorio citospin, utilícenlo, que es la mejor forma de poder visualizar la estructura de las células o la citomorfología.
rápidamente, miren, estos son fotos que yo he tomado con celular y no he utilizado citospin. Miren en la parte superior, células mesoteliales, un linfocito. Por acá dos células mesoteliales. Mira, una atípica y una normal, ¿no? Una atípica y una normal. Y por acá dos polimorfos nucleares neutrófilos. Ojo, coloración con Wright. Coloración con Wright. Porque a veces sé también que no se tiene Yensa, pero tenemos Wright a la mano, ¿no? Estamos tratando de trabajar y tomar más fotos para poder tener un atlas. Un atlas, un conjunto de fotos solo de líquidos. No solamente de células neoplásicas, que ahorita les voy a mostrar, sino también de todo lo que podemos encontrar en un líquido. Miren, mayor cantidad, miren estas células mesoteliales, muy características, ¿no? A veces binucleadas, con el citoplasma basófilo prominente, la relación núcleo-citoplasma se aumenta, etc. Miren esta célula mesotelial, con 3 núcleos, célula multinucleada, son células atípicas, disculpe, y las células mesoteliales implicarían o tendrían algún tipo de significación o relevancia en el examen, por ejemplo, líquido pleural acítico pericárdico. Respuesta, no. Según la teoría no tendría mayor replicancia, pero me dirán por ahí, ¿y el mesotelioma? El mesotelioma es muy raro. Una vez conversando con un patólogo, conversamos sobre las alteraciones y me decía, mesotelioma, porque siempre reportaban células mesoteliales atípicas, y sospechaban mesotelioma. Me decía, es muy raro observar un mesotelioma, ¿no? Pero para eso ya existe la identificación ahorita que les voy a mencionar en el área de anatomía patológica. Porque en el citoquímico, estimados participantes, no se identifica las células neoplásicas. En el citoquímico se detecta que es diferente. Yo ayudo o detecto alguna anormalidad, más no diagnostico. Para eso existe el área de anatomía patológica. Miren, ve, dos células mesoteliales muy clásicas con los nucleolos prominentes, pero ven acá, esto se llama el espacio entre ellos se les llama la ventana. ¿Ven? Clásico entre dos células mesoteliales. Miren estas células mesoteliales también con la vacuolización correspondiente. Miren, ve, macrófagos, que también se podrían reportar o se deben reportar, sobre todo en líquido cefalorraquídeo. En algunos lugares se reporta, conversando con unos colegas de otros países, en otros no. ¿Qué es esto? Esto es un eritrofago. Es un macrófago que ha fagocitado hematíes, o está fagocitando hematíes. Qué interesante. ¿Cuál es la importancia? Un momentito, les daré una diapositiva sobre esto. También se puede observar siderofagos, y que se deben reportar los siderofagos, en líquidos cefalorraquídeos sobre todo, ¿no? Son macrófagos que han fagocitado la hemosiderina. Miren, todo es con coloración de Wright, Y hablando de coloración de Wright, se le da el doble del tiempo, por si acaso. Y esto es lo que asusta a todos, los que a todos de repente dicen, uy, ¿qué es esto? No lo pongo. Hay un punto importante que conversamos con un colega hace 3 semanas. No hace un mal profesional o no les hace un mal científico de laboratorio desconocer una célula. Les hace mal científico de laboratorio saber que en el examen microscópico hay células raras o células atípicas y no reportarlas. Pero ¿cómo lo reporto? ¿Qué le coloco? No sé qué colocar. No, es muy parecido a diagnosticar o ver o visualizar o detallar las células alteradas del hemograma. Ahorita le voy a dar un pequeño ejemplo. Miren, células de aspecto pleomórfico, relación núcleo-citoplasma elevada, esta de acá, membranas nucleares irregulares, ¿no? Cromatina inmadura, presencia de nucleolos prominentes por aquí. Estos son células sospechosas de malignidad. Miren esta célula, conversando con un colega Sarín de El Salvador, me decía, este es el canibalismo verdadero. Claro que sí, miren acá. Esto es un líquido pericárdico. Un punto importante que les quiero mencionar, el líquido pericárdico, cuando le llegue un derrame de un líquido, a nivel del espacio pericárdico, que le llegue el líquido pericárdico, y rojo o marrón, alerta. Generalmente dice la teoría que derrames pericárdicos y de color marrón o rojo, posiblemente vayas a encontrar células neoplásicas, sospechosas de malignidad, disculpen. Y este casito de aquí, yo lo he tomado, es una célula propia, no es una célula, no van a encontrarlo en internet. Lo he tomado con cámara, haciéndole extendido, y no con el citospin, ¿correcto? Corresponde a un canibalismo celular, ¿no? Característico de un proceso neoplásico. Ahora, ¿qué cosa hace ahí la célula neoplásica? Es que había una metástasis. Recuerden que generalmente en procesos neoplásicos existe esta llamada metástasis, y uno de los lugares donde van las células a depositarse o a migrar a otros sitios son las cavidades serosas, ¿no?
dependiendo de la afinidad que puedan tener, ¿no? Eso es muy característico que podamos observar. Miren, ve el canibalismo celular. Una célula fagocitando a otra célula entera, el canibalismo celular que se puede observar, ¿no? Muy interesante. Aquí, rápidamente un collage. Células en anillo de sello. ¡Uy, adenocarcinoma! No, estas son células mesoteliales. Estas son células mesoteliales, pero hay células mesoteliales muy variantes atípicas que hay que tener mucho cuidado ahora a la hora de identificar. Existe una coloración con azul de toluidina, que también en algunos lugares hay trabajos que se utiliza para detectar células sospechosas de malignidad. Esta es una célula mesotelial en fotocitosis, se denomina, en degradación. Miren, ve la membrana como la tiene, ¿no? Luego tenemos, miren, levaduras en una célula, podríamos colocar esas observaciones. Coloco lo que veo, ¿correcto? Pero usted me ha dicho que no pertenece, se puede colocar en el estudio de observación. Estás viendo, no es algo aparte que hayas hecho para ver las levaduras. Se observan levaduras, ¿no? Blastoconidias. Y aquí también, pues, ya vimos las células mesoteliales multinucleadas. Eso se puede colocar en observaciones. Se observa escasa cantidad, regular cantidad o abundantes células mesoteliales, ¿no? Muy importante. Vamos a los casos. De repente, y aquí comenzamos a detallar punto a punto. No se preocupen, no hay mucha teoría, pero sí quiero que entiendan bien cómo es este punto. Líquidos de punción serosos y no serosos. ¿Cuáles son los líquidos de punción serosos? Son líquido pericárdico, líquido ascítico, líquido pleural. ¿Y cuáles son los no serosos? Líquido cefalorraquídeo y líquido sinovial o articular. ¿Correcto? Disculpe, he llevado un curso hace un poco y le llamaban líquidos biológicos. No se denominan líquidos biológicos. El detalle está que el líquido biológico es el semen, está correspondiendo el semen, a la orina, al sudor, al líquido de secreción mama, etc. Hasta el líquido amniótico es líquido biológico. El citoquímico específicamente se hace en líquidos de punción, serosos y no serosos. Hay que detallar también ese punto, no se llaman líquidos biológicos. Y otro punto hay que detallar. Estimados participantes, yo no puedo hacer me viene una secreción de acceso hepático para citoquímico, no se realiza. Me viene una secreción láctea de mama, tampoco se realiza. Me viene una punción, una vez me vino secreción de tumor, una neoplasia, tampoco se realiza, ¿correcto? Los citoquímicos no. Los citoquímicos solo se realizan de líquidos de punción serosos y no serosos, nada más, no abarca más. Si ya tenemos problemas a la hora de verificar los valores de referencia de líquido pleural, de glucosa, colesterol, triglicéridos, etcétera, imagínate con los otros líquidos. No correspondería, no se procede o no procede el examen citoquímico. Fundamento, no existen valores de referencia. Fundamentos, no existen metodología o procesos que avalen esos resultados o esos análisis. Se acabó. Líquido cefalorraquídeo, que te viene un líquido rojo, ¿no? Hemorrágico, miren, qué interesante, ¿no? Es una muestra sanguinolenta turbia, que se relaciona con ¿qué? Muchas veces no viene este líquido y viene a nuestra cabeza hemorragia subaranoidea. Quien les habla trabaja en un laboratorio de emergencia, donde muchas veces nos llegan muestras 5, 10, 15 muestras en la mañana, en la tarde y en la noche, en la madrugada nos llegan gran cantidad de muestras. Entonces, a todas estas muestras que nos llegan muchas veces conversando con el clínico, porque existe un equipo multidisciplinario en el lugar donde trabajamos, que trabajamos junto con el patólogo, con el médico, el tecnólogo y otros profesionales, trabajamos y damos un resultado certero al paciente, ¿no? Pero quien realiza estos exámenes son los científicos del laboratorio. Lo interesante está que cuando viene esta muestra ya estás pensando en hemorragia subaranoidea o punción traumática, de repente me podrían decir. Punción traumática también podría ser. Pero bueno, miren, esto es un resultado de un ejemplo. El examen, el color que se observa. El examen químico, vamos a ver los casos como corresponde a la sesión del día de hoy. La glucosa está baja, hipoglucorraquia, las proteínas elevadas, hiperproteinorraquia, ¿correcto? Ahora, la glucosa se puede realizar con el método de glucosa oxidasa, glucosa hexoquinasa. Inclusive, estimados participantes, hay trabajo de investigación que se puede hacer mediante amperometría, con el equipo de gasometría. Hay un trabajo de investigación del año 2015 en el cual comparan la glucosa, la medición de glucosa en líquido cefalorraquídeo por glucosa oxidasa y amperometría del equipo de gasometría. ¿Y saben qué? Hay muy buena correlación. Muy interesante.
Luego la proteína podemos hacerla con el método de rojo de pirogarol o el método que tengan ustedes en su centro asistencial, pero no con Burek, ¿no? No con Burek. Burek no se utiliza porque Burek detecta mayores concentraciones de las proteínas. Y miren las unidades que son importantes. El test de Pandy es un test que, bueno, en la actualidad con fenol no se viene utilizando, pero antes daba mayor especificidad para detectar, entre comillas, globulinas. Y ahora, ¿cuál es la importancia de la globulina? Pero bueno, yo puedo medir globulinas pues mediante electroforesis, me dirán, ¿no? Sí, pero no todos los laboratorios tenemos para hacer electroforesis, ¿no? Pero deberían, sí deberíamos tener, pero no podemos tener pues para medir las electroforesis las globulinas, ¿no? Que sería muy interesante, porque podrían determinar algún tipo de patología o infección autoinmune a nivel de líquidos cefalorraquídeos, a nivel del sistema nervioso. Qué importante, por eso se utiliza el test de Pandy, pero el test de Pandy lamentablemente tiene muchas interferencias, por eso a veces se deja de lado, no se puede utilizar. Miren acá, en este caso, ¿cuántos leucocitos vemos? 50 leucocitos, polimorfonucleares 10, mononucleares 90%, predominio mononucleares. Interesante, predominio mononucleares. Punto importante, predominio. ¿Cuándo se le llama predominio? Cuando existen más del 50% de las células, ¿correcto? Bien, recuento de Matías, 800 células y Matías crenados, 80%. Momento, ¿cómo que Matías crenados? Ah, importante. Cuando te viene una muestra de líquido cefalorraquídeo, es importante realizar el recuento de crenocitos, porcentaje de crenocitos. ¿Cuántos crenocitos hay? Disculpe, es la primera vez que estoy escuchando esto, porque un elevado recuento de crenocitos estimados participantes indican al médico a sospechar de una hemorragia subaracnoidea. Pero fácil, pues le hago una tomografía y en la tomografía veo la hemorragia subaracnoidea. Sí, pero el laboratorio, estos resultados salen en media hora, 40 minutos, ya tienes un avance, algo que le dé mayor datos al médico para que pueda hacer su diagnóstico correspondiente, pues, ¿no? Entonces, de eso sirve el laboratorio. Es ayuda al diagnóstico, ayuda oportuna al diagnóstico. Por eso los líquidos tienen que hacerse de manera rápida. Bien. Ahora, un punto importante, leí alguna vez dosar dímero D. Miren, dímero D en COVID, no estamos hablando de COVID, estamos hablando de hemorragia subaracnoidea. Inclusive dosar ferritina, decía, hay un trabajo de investigación del año 2018 donde dosaban ferritina y dosaban dímero D, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para detectar hemorragia subaracnoidea. Muy interesante ese trabajito y decía que había una buena correlación, pero habría que hacer mayores estudios. Acá, por ejemplo, viene un líquido cefalorraquídeo, disculpen, acá un líquido cefalorraquídeo hemorrágico. Cuando realizo la toma de muestra, cuando centrifugo la muestra, veo el color rojo, pues acá característico, ahí con un botón. Si este color es rojo, luego el centrifugado, eso no es una muestra traumática, no es una punción traumática, y eso es una hemorragia, porque para que esto tenga este color, este líquido tenga este color, ha pasado mucho tiempo. Ahorita les voy a explicar un poco de esto. Y veo en el examen directo, ¿cómo es el examen directo? Una gota de líquido cefalorraquídeo, veo el microscopio, y veo estas células. Ahí está, miren estas células que tienen como espículas, ¿observan? Que tienen como espículas, ¿observan? Que tienen como espículas, ¿observan? Estas. Les presento a los crenocitos, ¿correcto? Estos crenocitos se relacionan específicamente con procesos o con la patología llamada hemorragia subaracnoidea. Cuidado, ya sé que me vas a decir, disculpe, licenciado, disculpe ponente, pero normalmente puede haber crenocitos en el líquido cefalorraquídeo. Respuesta sí, sí puede haber, pero en pequeña cantidad. Pero cuando está más del 75%, que es un trabajo de investigación, se relaciona con hemorragia subaracnoidea. Este es otro caso. Por ejemplo, el paciente, miren cuánto tenía de leucocitos, 10.800. Espere, un momentito. ¿Cuánto es lo normal de leucocitos en un adulto? De 0 al 5%. De un niño, de 0 a 7 o al 10% aproximadamente. Pero este tiene 10.000 leucocitos, imagínense. Ah, ya, pues eso es una meningitis cerrada, ¿no? Algunos datos importantes, miren la glucosa, 26, se fue al piso, está bajando la glucosa. Claro, porque alguien está consumiendo, en este caso vienen a ser posiblemente las bacterias que están consumiendo, se relacionan con una meningitis bacteriana. ¿Por qué? Por el predominio a polimorfo nucleares. Las proteínas elevadas, recontra relacionado, y también de curiosidad le medimos el LDH, aunque no estaba validado, y tenía 700 de LDH, muy elevado. Actividad, hay actividad a ese nivel, ¿no?
Eso es interesante. Inclusive medimos el lactato. El lactato, según la teoría del líquido cefalorraquídeo, si no me equivoco, un punto de corte es de 2.8 a 3.5, si no me equivoco, hay un punto de corte. Y este tenía 7.9, estaba muy elevado. Se relaciona de todas maneras con una meningitis bacteriana. Miren, ve acá abajo, miren cómo te viene la muestra y cómo viene una jeringa para lactato. Qué interesante. Son casitos que les estoy trayendo. Hay un punto importante, ¿no? El diagnóstico diferencial entre meningitis bacteriana y vírica, PCR. Pero a veces hay dudas, chicos. A veces hay dudas, estimados participantes. Porque a veces se plantea un aspecto séptico, con menos de 1000 leucocitos. La teoría dice que tiene que tener 1000. Los médicos sabrán de lo que estoy hablando cuando realizan sus valores, pero tiene menos de 1000. No sabe si es viral o bacteriana. Y tiene que tener más del 60% en polimorfos nucleares. Esto tiene 1000, esto tiene 10.000. Y tiene más del 60%, este tiene 75, acá miren, 85% de polimorfos nucleares. A veces tiene que tener más del 60%, pero si tiene menos, y tiene que tener glucorraquia a veces normal. Pero entonces, en este caso, el médico a veces no tiene por dónde decir si es viral o bacteriana. Lo que se acostumbra en estos casos es repetir la punción lumbar y otra vuelta a hacer el examen después de 4 o 6 horas, y dar el tratamiento antibiótico. ¿Esto por qué lo pongo? Porque fue un colega que le pasó esto, su hijito, que tenía 8 o 9 años, y manda los resultados. Me dice, mira, David, tengo mi hijo que tiene estos resultados, muy buen profesional, pero a veces cuando hay un familiar directo como que nos choca un poco, ¿no? Pero en este caso su hijo, pues, le dieron el antibiótico correspondiente porque no desarrollaba ser una bacteriana, parecía una viral, pero igual le dieron el antibiótico, felizmente su hijito se recuperó, ¿no? Pero existen dos marcadores, estimados participantes, nuevo, la procalcitonina y el PCR que se puede realizar. El PCR, la proteína C reactiva, se ha visto que puede traer interferencias porque puede pasar lo que es la sangre, la barrera hematoencefálica, más no así la procalcitonina, que sería muy importante poder hacer mayores estudios en procalcitonina en líquido cefalorraquídeo. Este es otro casito, ¿no? Este es un caso muy interesante. La glucosa 77 está normal, aproximadamente la proteína es 40, pero la muestra era roja, interesante. Los leucocitos 760 células, está alto, ¿no? Bien, y aquí lo que vimos son estas células. ¿Qué cosas son? Son macrófagos. Son macrófagos. ¿Y qué eso tienen que ver los macrófagos ahí? Hay un punto importante. En el líquido cefalorraquídeo hay que apuntar macrófagos, siderofagos o lo que observemos. ¿Saben por qué? Justo con una colega de Paraguay conversábamos. Me decía, nosotros aquí en Paraguay sí damos importancia a los eritrofagos y a los siderofagos, y hasta los cristales de hematoidina. ¿Cómo todo eso se ve? Ojo, de preferencia en líquido cefalorraquídeo, porque hay trabajo de investigación. Entonces, los eritrofagos dicen que aparecen, cuando hay una hemorragia, aparecen de 1 a 7 días. Los siderofagos que te mencioné en foto anteriormente aparecen a las 2 semanas. Y los cristales de hematoidina aparecen de 2 a 4 semanas. Entonces, ¿qué quiere decir que una muestra vea cristales de hematoidina? Hemorragia antigua. Y si veo eritrofagos, hemorragia reciente. ¿Tendría validez? Sí, tendría validez. Y estos son los cristales de hematoidina. ¿Ves acá un macrófago? Ahora, lo interesante es que los cristales de hematoidina solo se ven con tinción de Yensa, no se ven con Wright. Solo se ven con tinción de Yensa, nada más. Pero si la muestra, mi acotación, si la muestra es hemorrágica, correcto, y si ves macrófagos, tíñelo un poco con una lámina con Yensa para que vea los cristales de hematoidina. Desde un punto de vista clínico, conversando también con un neurólogo, me dicen que sí, es importante conocer la presencia de eritrofagos, siderofagos o cristales de hematoidina, porque te indica la hemorragia más o menos qué tiempo es, qué tiempo tiene de hemorragia o comenzado la hemorragia. ¿Lo hacíamos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Saben por qué les digo esto? Porque muchas veces el examen citoquímico se hace de una manera no estandarizada. Estos protocolos o estos procesos están estandarizados en las normas del CLSI que se deben colocar, que se deben hacer, pero muchas veces no se realizan. ¿Desconocimiento? No sabemos. Si veo células atípicas o sospechosas de malignidad, que es el nombre correcto, ¿se coloca? Sí se debe colocar. ¿Correcto? Como te digo, como le menciono, nosotros en citoquímico no se diagnostica una metástasis, no se diagnostica células tumorales. En citoquímico se identifica células sospechosas de malignidad. Pero disculpa, ¿por qué hacen eso
Si acá para eso existe en Gold Standard, que es la coloración de Papa Nicolau. Mira el caso interesante. Viene un paciente en la madrugada, o viene en la noche, 7, 8 de la noche, ya cerró el área de anatomía patológica, laboratorio de emergencia trabajando 24 horas como siempre. Entonces me llega la muestra. Me llega la muestra, el paciente viene mal, con algunos malestares, qué sé yo. Me viene la muestra del líquido ascítico, el líquido pleural, y veo células sospechosas de malignidad. Perfecto, y cae un día viernes, ya, un sábado en la noche. Se le hace el examen, sale en 1 hora, observación, se observan células sospechosas de malignidad con las siguientes características. En la muestra también se llama anatomía patológica, pero a veces domingos no se trabaja, no sé, en hospitales de otro sitio. Anatomía patológica, lo hace cortes, las biopsias, todo. Hasta el lunes, y el lunes recién en la mañana, pasando 2 días, inclusive la cantidad de muestras que tienen, en cuánto tiempo más sacarán el resultado. Entonces ya el médico, teniendo esos datos de células sospechosas de malignidad, ya tiene más o menos, y con las ecografías u otro tipo de resultados que tiene a la mano, ya puede dar fe o énfasis al diagnóstico que él está sospechando. Y ya lo confirma con el Papa Nicolau, que viene 2 a 3 días, pero ya tiene una idea más o menos de lo que está ocurriendo con ese paciente. ¿Es útil o no es útil? Es útil. Y algunos dicen, no, pero ¿por qué te estás metiendo en un tema que no es tuyo? No es que nos estemos metiendo en un tema que no es de nuestra incumbencia. Inclusive los manuales, el manual de Rodak, o disculpen, la guía o el libro de Rodak, hay una cápite que te dice células neoplásicas, se han visto el manual, la guía de hematología. Inclusive guías de hematología también te hablan de estas células neoplásicas. Lo que pasa es que no hay mayor énfasis o no hay mayor libro que en esto. Estamos trabajando para tratar de tener la mayor cantidad de fotos para poder brindárselos, ¿no? Y también depende también la cantidad de pacientes que podamos tener. Con esta pandemia ha bajado un poco, pero estamos trabajando en ello. Si no quiere colocar las células sospechadas de malignidad, descríbelas. Se describen, por ejemplo, se observan células de mediano a gran tamaño, las que veas, con relación núcleo-citoplasma moderada, núcleo redondo, de cromatina laxa inmadura, ojo con ese término, con nucleolo visibles. El citoplasma se observa con presencia de vacuolas. Qué interesante, ¿no? Con presencia de vacuolas. Entonces, células, todo esto se relaciona con células sospechosas de malignidad. Se sugiere interconsulta con anatomía patológica. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estoy observando algo raro. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que estoy observando algo que no es normal, ¿correcto? Y ya el médico tendrá más énfasis con los demás datos que tiene para poder realizar su diagnóstico correspondiente. Se sugiere interconsulta en anatomía patológica. El líquido pleural, miren este líquido pleural, qué hermoso, qué bueno, disculpen, ¿no? Este líquido pleural, ¿cómo me viene? Cuando centrifugo, miren, ve. Aquí, el líquido pleural, por ejemplo, se puede dosar más que el recuento de Matías. Si te viene de esta manera, te recomiendo que hagas un microhematocrito para determinar el pleurocrito. Hay un trabajo de investigación del año 2016 donde te habla del pleurocrito. ¿Qué cosa es el pleurocrito? Haces una relación, mides aquí de manera con tu capilar, haces la observación o haces el procedimiento como si fuera en sangre, pero recoge la muestra de líquido pleural. Tiene que estar sin coágulo, ojo, ¿correcto? Y haces el mismo procedimiento para microhematocrito y lo comparas con el microhematocrito o de la sangre de la persona, y si está en el frasco, en la muestra, es más del 50% del hematocrito en sangre, diagnóstico hemotórax, trabajo de investigación. Más relevancia que un recuento de Matías. El pleurocrito. De eso se trata, pues, esta ponencia, de poder también dar a conocer los exámenes o las metodologías que se pueden utilizar más adelante, ¿no? En este caso vimos, a mí particularmente, cuando viene una muestra roja o marrón, o de estos colores entre el rojo, marrón, etcétera, o pardas, qué sé yo, ya mi cabeza está volando con células neoplásicas, porque tengo esa experiencia. Cuando veo muestras rojas, bueno, pero cuando veo una entre rojo y marrón, ya, no, esto de aquí no me viene bien. Y tengo que hacer el examen y tengo que ver muy cuidadosamente, y pongo loco ahí, se observan células sospechosas de malignidad. Este es otro casito interesante, miren, ¿ve? Acá, glucosa 32, miren, el LDH 4000, tú me dirás 4000, pero ¿cómo va a ser 4000? Bueno, eso es una dilución. El recuento 21.000, más de 21.000. Predominio mononucleares, mira, date cuenta de algo importante, cuando veas células sospechosas de malignidad en tu líquido, tienen predominio mononucleares.
Es lógico. Por la actividad de la célula, ya saben ustedes, inmunología, inmunidad ante los tumores, ¿no? Es interesante este punto. Vimos al microscopio la observación. Se sugiere enviar una muestra de anatomía patológica al frotis y observar células monocitoides grandes de aspecto tumoral o células sospechosas de malignidad. Todo eso repercute que el médico tenga más énfasis en decir o poder evaluar algo más en el paciente, ¿no? ¿Qué vimos en el examen directo? Yo acostumbro a hacer un examen directo. ¿Se reporta? No, el examen directo es para el profesional científico de laboratorio. Cuando veo a mayor aumento, con unos hematíes por aquí, y cuando hago la coloración, pues estas no son células mesoteliales. Recordemos que es un líquido pleural. Estas no son células mesoteliales, pues, ¿no? Miren, ve acá, la cromatina inmadura, la presencia de nucleolos, la relación núcleo-citoplasma elevada, la vacuolización polar, característica, ¿no? Estas son células sospechosas de malignidad, de todas maneras. Entonces, hay que colocar eso. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Ya, coloca células atípicas, por último. Pero tienes que informar lo que ves. Como les vuelvo a repetir, no nos hace un mal profesional no conocer. Nos hace un mal profesional y científico de laboratorio ver algo raro y no reportarlo. Eso sí. Miren, ve que también podemos hacer, estos son fotos propias con cámara y haciendo un extendido. Miren, ve, miren esta célula de gran tamaño, fondo hemorrágico. Esta es otra célula que vimos anteriormente. Miren esta célula de acá, no es una célula mesotelial. Miren este acumulado de células, tampoco. Miren la variabilidad de los núcleos de diferente tamaño, la aberrigación de los núcleos, la presencia de nucleolos, la cromatina inmadura. Todo eso es característica de un proceso supuestamente, entre comillas, neoplásico, porque no podemos afirmar tampoco, ¿no? En un líquido acítico, miren, ve, en un líquido acítico, veo estas células en cámara de Neubauer, lo que hacen el proceso, ya sabrán a qué me refiero. Y cuando veo el microscopio, este de aquí era una célula mesotelial, y este de aquí es una célula, es un neutrófilo, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque a veces estamos acostumbrados a hacer el diferencial de la cámara de Neubauer. No, señores, el diferencial se hace de la coloración. Acostúmbrense a hacer coloración. La técnica me dice hacer coloración. La técnica me dice, agarro la muestra, disculpen, agarro la muestra, centrifugo, hago un extendido y veo al microscopio. Esta célula en directo, sin coloración, en cámara de Neubauer, ¿qué será? No se sabe, pero cuando lo coloreo, es una célula mesotelial multinucleada que tiene 3 núcleos. Y si hablamos un poco de coloración, no te olvides, dale el doble del tiempo a la coloración. Si coloreas con RAI 10 minutos tu láminas de sangre, dale el doble de tiempo, 20 minutos. Interesante. Un casito muy bonito, seguimos avanzando y ya vamos terminando. Miren, ve, este casito de acá. Este caso de aquí es muy interesante, este líquido que me viene es un líquido acítico también, muy bien, pero se trataba de una citis pancreática. Miren, ve la característica que yo puedo observar. En ese líquido, cuando hice la coloración, no había células. Cuando realicé la extensión, no había celularidad. Digo, ¿qué pasó con las células? Pero sí habían estas estructuras, cristales de bilirrubina, pero habían estas manchas habían. Yo le hice un examen directo y habían células, pero cuando realicé el extendido, no vi células. El problema es la fragilidad de la membrana celular, porque este paciente tenía una ascitis, ahí están los cristales de bilirrubina, este paciente tenía ascitis pancreática, entonces el páncreas está eliminando gran cantidad de enzimas y gran cantidad de sustancias que degradan las membranas de las células. Entonces a la hora de hacer el extendido, ¡pum!, todos se desintegraron, solamente se vieron manchas. En este caso, ¿saben cuál es la solución? No tiñan con RAI, tiñan con azul de metileno. Con azul de metileno sí se pudo observar las células correspondientes. Otro caso, no todo líquido marrón veo células neoplásicas. En este caso vi cristales de colesterol. ¿Cómo? Cristales de colesterol. Lo que me decía la teoría, lo que me decían los libros en orina, lo vi en un líquido acítico. Disculpe, ¿se reporta? Claro que sí. Pero que los cristales no solamente se reportan en líquido sinovial, no, también se reportan aquí. Observación, se observan cristales en escaso, regular cantidad o abundantes. Porque esto tiene una implicación clínica. La presencia de cristales de colesterol tiene una implicación clínica a nivel de líquido acítico. Así que todo lo que se ve, todo se reporta, ¿correcto? Bien, este es otro líquido también donde vimos estas células. Fíjense, esta celularidad es un líquido acítico, glucosa 1 de glucosa.
LDH 1200, miren, ve, y el recuento 985 células, con predominio polimorfo nucleares 4, y lo demás células eran células, en este caso, de estas características. Miren estas células. ¿Podría decir que estas células son normales mesoteliales? No, son células sospechosas de malignidad, son células pleomórficas que tienen un pleomorfismo nuclear. Miren la característica que tienen de la vacuolización. Nótese la basofilia citoplasmática, miren, este es el año 2017, lo colgué en mi Face. Y las proyecciones o prolongaciones citoplasmáticas, presencia de vacuolización, se sugiere posiblemente un adenocarcinoma, célula sospechosa de adenocarcinoma. Y esta paciente, si no me equivoco, tenía cáncer de mama. ¿Tiene cáncer de mama o cáncer de estómago? No me acuerdo, pero tenía una neoplasia cuando fuimos con el médico a ver a la paciente. Y sí, pues mira, la presencia, hasta los nucleolos se pueden observar. Descríbanla, no tengan miedo, pero también los datos bioquímicos te ayudan muchas veces, ¿no? Miren, ven, este es un caso interesante. Ya vamos acabando. Vino una muestra al laboratorio, marrón, centrifugué la muestra y en el fondo vi un sedimento blanco. ¡Wow! Sedimento blanco. Dije, bueno, pensaba que era el leucocito, pero este color, uroeritrina, dije yo, parece esto, los cristales de uratos amorfos. Bueno, en el examen directo vi estas estructuras. ¿Qué? Estas estructuras de acá me parecen conocidas. Ya, le agregué una gota de Lugol, se tiñeron. ¿Saben qué cosa era? Talco. Ahora, ¿qué cosa hacía el talco ahí? Y es una cosa que ocurrió en un laboratorio. Cuando estaba en sala de operaciones cuentan que estaba saliendo un líquido, estaban obteniendo líquido acítico y no sabían dónde colocar. Lo que tienen en la mano, ¿qué cosa era? Un guante. Colocaron el guante, la muestra en el guante y después lo sacaron, lo colocaron en un frasco y lo mandaron al laboratorio. Totalmente incorrecto. Y cómo pues la presencia o la observación de los científicos del laboratorio pueden ver esto de aquí, ¿no? Muestra incorrecta, muestra mal tomada, se sugiere una toma de muestra, qué sé yo, porque aquí totalmente salieron alterados todos los analitos. Claro, el talco mismo afectó la reproducibilidad o las características analíticas de este examen, ¿no? Entonces miren, ve cómo de repente un poco de un colorante que podamos tener ahí en nuestro laboratorio es muy importante para hacer esto. Líquido pericárdico, cuando me viene un líquido pericárdico de este color, se prenden las alarmas, y veo células neoplásicas, miren, células, disculpen, sospechosas de malignidad. Perfecto, miren, ve, acá está la de color roja, miren, al color verde el linfocito, el otro es un neutrófilo, y las otras son células sospechosas de malignidad, miren el núcleo, y vienen agregadas también, miren agregadas. Ya para terminar, es un esquema de la experiencia que tengo de cómo se puede reportar un citoquímico de líquido cefalorraquídeo. Sin centrifugar y poscentrifugado, el examen químico, glucosa, proteínas, no hagan lactato, tampoco midan el pH, no viene parte del citoquímico. De repente el clínico te puede pedir como prueba, sí, y si te viene lactato tiene que venir en jeringa, como si fuera gasometría arterial, manteniendo la anaerobiosis. El recuento de leucocitos, correcto, de preferencia hay que hacerlo así ahora, en neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos, porque te indicaría alguna patología más específica y comenzar a trabajar a ese nivel. El recuento de hematíes y el porcentaje de crenocitos, no hay más. Este otro esquema que se ha podido idear es para el examen de líquido de punción, ya sea serosos o no serosos. También, aquí solamente está glucosa, proteína, albúmina, globulinas y LDH. Pero esto aquí, ténganlo en stand-by, háganlo, pero esto tiene que ser una validación, tiene que realizar una validación. Como les digo, estamos a realizar un proyecto, un trabajo de investigación, estamos avanzando, disculpen, en la cual ya vamos a comenzar a hablar de la validación o el efecto, la acción del efecto matriz en líquido de punción. Y es muy interesante, vamos a tratar de sacarlo lo más rápido posible en un paper para poder tenerlo y poder hablar más sobre este tema y que se pueda realizar la validación con un método no tan complicado como lo pueden ver ahora. Correcto. Entonces, es función del científico de laboratorio utilizar metodologías adecuadas, con buena capacidad discriminatoria. Tengan sus manuales, ¿correcto? Vean información, busquen información. Estamos tratando de organizar algo a nivel de Latinoamérica para hacer esto de líquidos
uniformizar los criterios. Un colega un día me dijo, suerte. No, acá no hay suerte, acá es trabajo. La suerte no existe para un profesional científico de laboratorio. Es el trabajo de hormiga, el trabajo que se tiene que realizar. Con buena capacidad discriminatoria, para que el resultado del estudio citoquímico aporte información decisiva en la práctica clínica. ¿Por qué damos estos resultados de calidad? Para que el médico tenga más puntos de validación a la hora de realizar un examen en una clínica, a la hora de diagnosticar o trabajar con el paciente. Damos unos datos exactos, damos unos datos sinceros de lo que estamos realizando. Por ejemplo, ¿cómo saber si una muestra que me viene al laboratorio es orina? Por ejemplo, a veces me dice el médico, me dicen los facultativos, quiero saber si esta muestra es de orina. ¿Cómo? Quiero saber si es orina. Estamos hablando de un uroperitoneo. Quieren saber si en ese líquido acítico hay orina. Habría que medir la urea, sobre todo, sobre la uricreatinina, si hay una relación o un ratio con la uricreatinina en sangre del paciente. Es un método muy interesante que podemos realizar. También aquí hablando de métodos manuales. Los métodos automatizados son buenos, sí. Las casas comerciales también tienen equipos automatizados para medir o para cuantificar células o recuento celular y recuento diferencial. También con una buena característica o con una buena fidelidad en cuanto a la apreciación de células sospechosas de malignidad. Pero recuerda, al igual que el hemograma automatizado, en líquidos tampoco te dicen que hay células neoplásicas, solamente te dicen células anormales o de gran fluorescencia, se le llama. Bueno, no se puede hablar de un tema si es que no se hace investigación desde mi punto de vista. Este es un trabajo que hemos realizado con unos colegas, hallazgos citoquímicos en líquido pleural de pacientes con COVID-19, atendidos en un servicio de emergencia. Ya lo realizamos, ya les hicimos el informe final, hemos mandado una revista indizada para que puedan revisar, pero eso toma su tiempo. Pero ya tengo, bueno, los resultados, el informe final, y bueno, esperemos que salga. Ni bien salga, también se lo voy a proporcionar pues a Joana también, en medida que la revista me lo deje, o el tiempo, y para que puedan revisarlo, que son datos muy interesantes, estimados participantes, porque de eso se trata. Se trata que el científico de laboratorio no solamente haga los exámenes, también tiene que hacer investigación. Estamos sacando otros sobre líquido cefalorraquídeo y COVID también. Muy importante, muy interesante, en los cuales podemos obtener datos relevantes ahora en esta pandemia. Solo para terminar, eso es un tema más adelante que podemos realizar, que estamos trabajándolo también, esperemos de repente con Joana que podamos trabajarlo, con AJ Eventos, la preanalítica en citoquímicos de líquido de punción. ¿A cuántos no tienen problemas en que le viene una muestra inadecuada? ¿Cuál es la verdadera muestra para el anticoagulante preferido o el mejor anticoagulante para que me venga la muestra para realizar el proceso de líquido de punción? ¿Cuál es el frasco adecuado? ¿En cuánto interfiere el volumen? ¿En cuánto interfiere el tiempo hasta que llega al laboratorio? ¿En cuánto interfiere la centrifugación? Etcétera. Son puntos importantes que dependen. Si bien nosotros no se toma la muestra, el científico del laboratorio no toma la muestra, perfecto, para concentesis, punción lumbar, punción no sé, más cisternal, etcétera, pero la preanalítica comienza desde que toma la muestra el médico, bueno, la persona encargada, llega la muestra al laboratorio y hacemos la parte preanalítica. Por eso se llama el preanalítico en líquido de punción. No tomamos la muestra, pero hay muchos factores que influyen en un buen resultado. Si la muestra está hemolizada, si la muestra está lipémica, si de repente otros factores que también podrían alterar o afectar los valores. Ejemplo, rapidito, el pH. El pH no forma parte del examen, salvo en líquido pleural, para hacer un tipo de procedimiento especial que los médicos saben. Pero en líquidos no es necesario. Pero desde el punto de vista del laboratorio, del profesional científico del laboratorio, sí tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque se sabe que el pH alterado afecta los analitos enzimáticos en los líquidos de punción. Eso sí. ¿Debería hacerse? Sí, debería hacerse también. Bueno, espero haberles llegado a colmar pues, las expectativas de lo que corresponde a los casos de líquidos de punción serosos y no serosos, ya sabemos, no se llama líquido biológico, líquido biológico corresponde a orina, semen, también líquido de punción, pero en este caso el citoquímico específicamente se realiza en líquidos serosos y no serosos. Bueno, eso es todo, mi correo, pueden
En mi Face también cuelgo muchas veces información, algunos casos que tengo, porque de eso se trata, de compartir la información. Esto es retroalimentar, es un feedback, no es una retroalimentación, conversamos de los casos, me vino este caso, me vino el otro caso, y así podemos enriquecer más. Aquí no es quien sabe más o menos, aquí es enriquecer y al final el paciente es el que se beneficia de nuestro trabajo. Bueno, gracias.